Buenas. Daremos comienzo con la clase número 10 de las epístolas carcelarias. Vamos a estudiar el capítulo 3 de Filipenses. La escena del capítulo 3 es teniendo al Señor. Los puntos principales son: punto 1. Cuídense de los falsos profetas y sigan la verdadera vida espiritual. Versículo 1 al 3. Punto 2. Antes jactaba de las cosas externas. Versículo 4 al 6. Punto 3. Descubrir el mundo espiritual de Cristo. Versículos 7 al 8. Punto 4. Esforzando para participar del poder de la resurrección de Cristo. Versículos 9 al 11. Punto 5. Corran la carrera de fe. Versículos 12 al 17. Punto 6. Enemigos de la cruz. Versículos 18 al 19. Punto 7. Tenemos ciudadanía celestial. Versículos 20 al 21. Punto 1. Cuídense de los falsos profetas y sigan la verdadera vida espiritual. Versículo 1 al 3. Veamos. Leamos el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes le da seguridad. Dijo, alégrense en el Señor. Los fieles creyentes podemos estar contentos cuando estamos en la vida espiritual. También Pablo dijo, para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo. Pablo aconsejó usando las mismas palabras muchas veces. Los verdaderos siervos de Dios exhortan y aconsejan frecuentemente a los fieles. Si vemos en Isaías capítulo 28, versículo 10, dijo, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. En el versículo 1 dijo, para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Pablo les repitió varias veces las mismas palabras a los hermanos de Filipo. ¿Cuál fue su contenido? Pablo les enseñó y les dijo frecuentemente, alégrense en el Señor. También al final del versículo 1 dijo, les da seguridad. Por lo tanto, aquí, volver a escribirle lo mismo, podemos encontrar su contenido en el versículo 2.
Este contenido es que tengan cuidado de los falsos maestros. Es decir, que los fieles deben tener cuidado de los falsos maestros, entonces podrán tener seguridad. Ese contenido aparece a partir del versículo 2. Leamos el versículo 2. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Dijo, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Aquí perros representan a los judaístas de esa época, porque a los perros les gusta mordisquear. Y los judaístas mordían y arrancaban la verdad. En todas las épocas hay personas que muerden y arrancan los verdaderos evangelios. En Isaías 56, versículos 10 al 11, aparecen centinelas, atalayas. A ellos les llaman ciegos e ignorantes. También son mudos, perros que no pueden ni ladrar. Se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Además, los perros son de voraz apetito. En Isaías 56 dice que los centinelas son perros. La primera característica de los perros son que ladran. Cuando vengan los ladrones deben ladrar y advertir. Igualmente, el pastor debe advertir cuando haya entrado sectas dentro de la iglesia. Tiene que ladrar. En segundo, otra característica del perro es que le gusta dormir y soñar. En Isaías 56, 10 dijo que a los perros les gusta dormir y soñar. No están despiertos espiritualmente, le gusta estar dormido espiritualmente y soñar. A todo esto se refiere a los judaístas. La tercera característica de los perros es que tienen mucho apetito. Cuarto, muerde y arranca. No reconoce lo que es valioso, lo muerde y lo destroza. Muerden y destrozan perlas y tesoros sin saber que son valiosos. En la palabra dice que no le dé algo santo a los perros, porque a eso el perro lo muerde y lo destroza. Solo dándole a los que puedan apreciar los santos se les podrá dar. Luego dijo, cuídense de esos que hacen el mal. Se refieren a obreros de Dios que no hacen las cosas por fe, sino hacen el mal. Ellos dicen hacer las obras de Dios, sin embargo no piensan en la voluntad de Dios, sino solo en sus beneficios. Esto se refiere a aquellos obreros de Dios que no usan la conciencia y hacen el mal.
Dijo, cuídense de los que hacen el mal. Después dijo, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Estos son los que se mutilan su cuerpo y dicen que hay que mutilarse el cuerpo. También afirman y enfatizan que tiene que hacer la circuncisión. Llamaban en ese tiempo a los que enfocaban a la circuncisión, por eso los llamaban de esa manera. También, como dañan a la iglesia, le dicen falsos circuncidados. Hoy día también podemos llamar incircuncisos a los que afirman otro evangelio, a los que hacen mal a la verdad. Hay que tener mucho cuidado de los sectarios, así no podremos perdiendo en nuestra vida, no saldremos perdiendo en nuestra vida de fe. Por eso dijo que tuviéramos cuidado. Versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Anteriormente dijo que tuviera cuidado de los falsos profetas. En contraste, aquí en el versículo 3 habla de la obra de los siervos de la fe. Dijo, por medio del Espíritu de Dios adoramos. Es servir a Dios por medio del Espíritu Santo. Si nosotros no trabajamos en el Espíritu Santo, se vuelve todo superficial. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad. Debemos servir en Espíritu Santo y adorar en Espíritu Santo. Dijo que nos enorgullezcamos en Cristo Jesús. Los falsos profetas se enorgullecían de sí mismos y se exaltaban a sí mismos. Pero los verdaderos fieles solo se enorgullecen de Jesucristo. Por la gracia de Dios, por Jesucristo, hemos salido bien. Debemos solo enorgullecernos de Dios y darle toda la gloria a Él. Nosotros no debemos enorgullecernos de las cosas externas, sino solamente de la obra del Espíritu Santo y de la verdad de Cristo que hemos comprendido. En el versículo 3 dijo, porque la circuncisión somos nosotros, no ponemos nuestra fuerza, nuestra confianza en esfuerzos humanos. Esto significa que no se enorgullece de las cosas carnales, o sea, las circuncisiones del cuerpo. Porque tener conocimiento de Jesucristo es lo más valioso. Dijo que considera todas las cosas carnales como estiércol. Aquí dijo, porque la circuncisión somos nosotros.
Esto es afirmar ante esta comparación entre los circuncisos de cuerpo y nosotros que hemos recibido la circuncisión espiritual. Hay tres significados de la circuncisión. Uno significa elimina la pasión carnal. Jeremías 4:4. En segundo lugar, significa señal de ser pueblo escogido. Génesis 17, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Tercero, significa que participan del pacto de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 13. Los fieles que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, porque nos hemos arrepentido y recibimos el perdón de pecado, hemos recibido la circuncisión espiritual. Entramos a participar del pacto de Dios. Además recibimos el bautismo, que es señal de que somos del pueblo de Dios. Por lo que, si vemos desde el punto de vista espiritual, la circuncisión del cuerpo no tiene ningún efecto. Como creemos en Jesús y somos perdonados de nuestros pecados, recibimos la circuncisión espiritual. Por eso decimos, somos circuncisión. Punto 2. Antes jactaba de las cosas externas. Versículo 4 al 6. Versículo 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Pablo tenía muchos motivos para enorgullecerse. Pero los falsos profetas jactaban, pero Pablo no se jactó. Pablo sí tenía muchos motivos para jactarse, y eso aparece en el versículo 8. Pablo recibió la circuncisión a los 8 días de haber nacido. Fue circuncidado al 8º día. Dijo que es del pueblo de Israel. Esto significa que es de ciudadano de Dios. Es estar orgulloso de ser descendiente de Abraham. También dijo que era de la tribu de Benjamín. Israel se ve partido en dos naciones, en Israel al sur y Judá al norte. El Israel del norte era el Israel caído. Habían puesto a hombre que no era levítico como sacerdote. No cumplieron los días festivos bíblicamente como deberían, sino lo corrigieron. Tampoco adoraron en Jerusalén a Dios, sino en Betel y en Dan. Ellos decían que adoraban a Dios, pero estaban adorando a un becerro de oro. Además, el Israel del norte se convirtieron en un pueblo mixto. Pero los de la tribu de Judá y de Benjamín eran puros en su linaje de Abraham. Entonces era de estar orgulloso de ser de la tribu de Benjamín. También dijo que era hebreo de pura cepa. Esto significa de pura cepa, de hebreo.
o sea, hebreo puro. Y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Los saduceos afirmaban que no había ni resurrección ni ángeles. Pero los fariseos sí creían. Por eso Pablo, en cuanto a la doctrina, pertenecía a la ortodoxa. Además, Pablo tenía más para jactarse en el versículo 6. Pablo, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Porque el cristianismo no estaba acorde a los fariseos, para serle fiel a Dios, persiguió a los creyentes. Por eso Pablo tenía celo, pasión y fidelidad. Y también dijo en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Pablo no tenía, o sea, cumplió con todo, no tenía, era intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo, dijo. Punto 3. Descubrir el mundo espiritual de Cristo. Versículos 7 al 8. Versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo tenía mucho por jactarse, pero después de descubrir a Cristo, todo lo consideró ahora pérdida por causa de Cristo. Antes todo eso era motivo de enorgullecerse y de ganancia para él. Pero ahora dice que todo eso es de pérdida. Significa que si uno se enorgullece de las cosas humanas, serán de pérdida para la vida de fe. Para recibir a Jesucristo es necesario saber que uno es pecador. Hay que empobrecer en espíritu, despojando todo lo carnal, lo que sea de orgullo, todo lo externo. Entonces todo lo que antes se jactaba ahora son de pérdida para la vida de fe. Versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Significa que todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Así puede ganar a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es tener vida eterna. Porque Cristo es el misterio de Dios. Jesucristo es nuestra salvación. Es poder, es vida y resurrección. Por eso, conocer a Cristo Jesús es lo más valioso. No se puede apartarse de Jesús porque es lo más valioso y lo mejor. Aunque alguien nos quiera matar, no se puede abandonar a Jesús. En el pasado había mucho para alardear.
Ahora, dejando todo eso, amamos solo a Cristo y solo lo seguimos a Él, considerando todos los demás como estiércol, esto es excremento y orina. Nosotros comemos los alimentos con la boca, entonces todos los nutrientes es absorbida por nuestro cuerpo, y luego todo lo que se elimina, a eso le dice estiércol. Es lo mismo que eso. Cuando avanzamos creyendo en Jesucristo, podemos utilizar todas las cosas del mundo. Como eso se vuelve nutriente, si conoce mucho más a Jesucristo, se lo acerca más, se llega a apreciar más. Como después de eso sale el estiércol, sale todo lo que es del mundo y solo le gusta todo lo de Jesús. Como es de pérdida las cosas del mundo, se lo desecha. Si tomamos con una mano a Jesús y con el otro las cosas del mundo, ¿estaría bien eso? Pero dijo que no puede tener a dos señores. No se puede servir a los dos a la vez. Por eso Pablo comprendió que lo más valioso es ganar a Jesucristo, considerando a todo perdido por Él y tenerlo como estiércol. El grano de arroz crece dentro de la cáscara. Después de que haya madurado el grano, hay que descascarar y sacar el grano. Si no lo saca de la cáscara, ese grano no sirve para nada. Cuando nosotros comemos arroz, aparecen esos granos que no están salidos de la cáscara. Eso lo tiramos. La cáscara fue necesaria, pero después de que haya madurado el grano, hay que sacarlo de la cáscara, entonces se lo podrá comer. Si la cáscara permanece así nomás, eso no se podrá comer y será desechado. De igual manera, todo lo carnal que se jacte es lo mismo que la cáscara. Lo importante es el grano. Si ha descubierto el mundo espiritual, luego la cáscara será de pérdida, por lo tanto se deberá desechar. Punto 4, versículo 9 al 11, esforzando para participar del poder de la resurrección de Cristo. Versículo 9. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Dijo Pablo que, y encontrarme unido a Él. Esto significa que uno va pareciendo más a Jesucristo. El hombre que vive unido a Jesucristo y se encuentra a Él,
tiene una vida espiritual valiosa. Un buscador de oro que encuentra el oro, ¿cuán contento estará? Entonces tiene que extraerlo y tenerlo. Tiene que esforzar y dedicarse. De igual manera, debemos encontrar a Jesucristo y en Él descubrirse a sí mismo. Debemos ser fieles que nos descubramos en Cristo. Somos justos por recibir la justicia de Jesucristo. Pablo, como recibió esa justificación, siempre estuvo rebosando de emoción y agradecimiento. Y quiso siempre edificarse sobre eso para que se esforzó todo momento. Versículos 10 y 11. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aquí dijo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. Pablo se esforzó para participar del poder de la resurrección de Cristo. Para participar del poder de la resurrección, tiene que participar de sus sufrimientos primero. No puede haber gloria de la resurrección sin el sufrimiento de la cruz. De igual manera se puede participar del gran poder tanto como participen del sufrimiento de Cristo. Si nosotros participamos del sufrimiento de Cristo, podremos convertirnos en personas con poder. El sufrimiento que viene de querer obedecer la palabra de Dios es participar del sufrimiento de Cristo. Tenemos que participar del sufrimiento de Cristo. Primero, sufriremos por querer obedecer la palabra. Si obedecemos poco, habrá poco sufrimiento. Pero si queremos obedecer más la palabra de Dios, el sufrimiento será mayor. Cuando el río corre, la cantidad de agua que se enfrenta es diferente para un pez chico y un pez grande. Para un pez grande, la cantidad de agua que es adversa será mayor. Si quiere subir un pez que es de gran tamaño como el río, todo el río se opondrá. Igualmente, si quiere obedecer gran cantidad de palabras, recibirá gran cantidad de sufrimientos. Pero así de grande sea su sufrimiento, también será un hombre de gran poder. En segundo lugar, participar del sufrimiento de Cristo es el sufrimiento que padece para la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Las personas que sufren mucho por la iglesia participan mucho más del poder de Cristo. Ahora es el punto 5. Corran la carrera de fe, versículo 12 al 17. Versículo 12.
No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo dijo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo nos agarra? Para que podamos llegar a esa meta, nos agarra y nos lleva. En ese momento debemos nosotros también seguirle. Dijo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ese propósito aparece en el versículo 14. Esforzándome por alcanzar lo que está adelante, dijo. Esto es ir asemejándose más a Jesucristo. Veamos primero el versículo 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Dijo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Nosotros también debemos olvidar lo que quedó atrás y esforzarse por alcanzar la meta del Señor. Aunque en el pasado haya hecho algo mal, se debe olvidar y esforzarse a seguir adelante. También jactarse de lo que ha hecho en el pasado. Hay que esforzarse a correr bien la carrera actual. Lo que está adelante significa la meta. Lo que está delante de Jesucristo, esto es, esforzarse a ser semejante a la imagen de Cristo. Y eso aparece en el versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, si nos parecemos más y más la imagen de Jesús, tendremos más galardón delante de Dios. Versículo 15. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. Dijo, así que escuchen los perfectos. Todos piensan que está bien. Hay personas que piensan que todo lo está haciendo bien. Hay quienes piensan despreciando la ley y dicen, lo he cumplido todo, lo he hecho perfecto. Está diciendo que eso está mal. Y dijo, Dios les hará ver esto también. Significa que aunque ellos hayan comprendido mal aún eso, llegará el tiempo en que Dios hará que pueda entenderlo todo. Si nos esforzamos a querer comprender llevando a cabo la carrera de la fe, Dios nos lo hará saber. Versículo 16. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Donde quiera que hayas llegado, que continúe corriendo esta carrera de fe. Versículo 17. Hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado.
Como Pablo tomó ejemplo de Cristo y siendo Pablo ejemplo de fe, les dijo, sigan todos mis ejemplos. ¿Podemos decir a otros, imítenme? Debemos llegar a ser fieles como Pablo, que podamos ser de ejemplo para otros fieles. Ahora es el punto 6. Enemigos de la cruz, versículo 18 al 19. Versículo 18. Como les he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Dijo, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Puede haber enemigos de la cruz dentro de la congregación de la iglesia. Hay personas que aunque estén yendo a la iglesia, tientan y hacen que otras personas caigan. Por eso Pablo les advierte aún con lágrimas. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz dentro de la iglesia? Aparece en el versículo 19. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Primero, adoran al Dios de sus propios deseos. Esto es, seguidor de lo material, apetitos carnales, materialistas. Ellos en vez de adorar a Dios andan de acá para allá comiendo. Les da mayor importancia al apetito físico. Segundo lugar, se enorgullecen de lo que es su vergüenza. No saben qué es vergonzoso. Consideran de orgullo y de gloria eso. Tercero, solo piensan en lo terrenal. Y dijo que su destino es la destrucción. Materialistas, glotoneros, hedonistas. Todos estos hacen caer a la iglesia. Dijo que se enorgullecen de lo vergonzoso. Esto es que en su borrachera pecan. Encima adulan de eso. Se vuelven gente que sigue el libertinaje. Todas estas obras hacen caer a la iglesia. Pero los hombres se enorgullecen de todo esto y cubren toda la gloria de Dios. Dijo que solo piensa en lo terrenal. No piensa en las cosas celestiales, sino en lo terrenal. Esto es mundanal y contemporáneos. La iglesia se va secularizando cada vez más. Ellos no van por el camino del sufrimiento de Jesús, sino siguen los propios deseos carnales. Debemos procurar no caer en esos lugares. Siempre tenemos que seguir imitando la senda de sufrimiento de la cruz de Cristo. Punto 7. Tenemos ciudadanía celestial, versículo 20 al 21. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro cristianismo es vida más allá, celestial. Ha entrado dentro de la iglesia muchos contemporáneos y carnales. Ha entrado muchos indulgentes, libertinajes. La iglesia se ha secularizado mucho.
Pero nosotros no nos dedicamos a hacer movimiento terrenal, sino celestial. No a lo físico, sino espiritual. Esperanzamos el reino de Dios y esperamos preparando la venida de Cristo. Versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Dijo que cuando Jesús regrese, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Cuán glorioso sería que nos transformemos como Jesús? Que nos transformaremos con el cuerpo glorificado de Jesús resucitado. Y viviremos eternamente con Dios. Este mundo es momentáneo. Mientras que estamos en este mundo, nosotros preparamos para el cielo. El mundo es lugar de disciplina. Se pasa como la neblina de la mañana, es momentánea. Pero el reino del cielo que vamos a ir es el glorioso eterno reino. Con esta esperanza debemos purificarnos cada día. Dijo, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Está hablando del poder que puede someter todas las cosas. Por la redención de Jesucristo, todas las cosas se sometieron ante Él. Llegará el día que hasta la creación se someterá completamente. Esto se refiere a la obra poderosa de Jesucristo, que con su obra Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Nuestro cuerpo miserable se refiere que somos criaturas. También que somos un cuerpo maldecido por el pecado en este mundo. Este cuerpo es miserable, también perecedero, cuerpo mortal y calumniado. Que transformará ese cuerpo miserable en cuerpo glorioso resucitado de Jesucristo resucitado. También cuando Jesús vuelva con su poder nos transformaremos en cuerpo resucitado como la de Jesús. De esa manera estaremos viviendo para siempre junto a Dios en el cielo con ese espíritu y cuerpo glorificado. Concluiremos con la clase número 10 de las epístolas carcelarias.